En este video vamos a hablar del tema polimorfismo. Es posible tener variables de tipo apuntador para poner objetos, y dado que un objeto de la clase derivada es un objeto de la clase base, entonces una variable apuntador de la clase base puede apuntar a un objeto de la clase derivada. Por ejemplo, si tengo la clase persona y la clase estudiante, un apuntador a la clase persona puede contener un objeto de tipo estudiante. Aquí estoy creando un nuevo objeto de tipo estudiante y su apuntador se lo pongo a pers1, que es un apuntador de la clase persona. Esto es correcto. Vamos a ver el ejemplo de la clase persona. Ya lo hemos visto. Aquí tengo la clase persona que tiene como protected sus atributos de nombre y edad, y pues solo quiero que veas el método muestra datos de persona que muestra el nombre y la edad. También ya hemos visto la clase estudiante que hereda de persona, agrega un atributo que es la carrera, y cuando declaro el constructor de la clase estudiante tengo que mandar llamar al constructor de la clase padre, y en este caso también. Fíjate que el constructor estudiante tiene nombre, edad, y los hereda, y carrera, que es la que definí aquí. Entonces manda nombre y edad a inicializarse en la clase padre, y aquí solo inicializa la carrera. Ahora fíjate otra vez en el muestra datos. El muestra datos de estudiante tiene nombre, edad y la carrera. Finalmente tengo la clase maestro, que otra vez hereda de persona, aquí agrega el departamento en el que trabaja. Esto es básicamente lo mismo, y aquí puedes ver el muestra datos de maestro, que tiene nombre, edad y el departamento en donde trabaja. Vamos a ver este ejemplo. Yo tengo aquí un apuntador a persona, un apuntador estudiante. Entonces al apuntador de persona le creo un objeto persona y muestro los datos. Aquí está. Con apuntador persona y objeto de tipo persona muestra, rosa, edad 8, ahí está. Hago un apuntador estudiante, la variable apuntador estudiante, le pongo un estudiante que se llama Juan 25 ISD, y aquí está lo que sale. Con apuntador estudiante y objeto estudiante muestra Juan 25 ISD, o sea, está sacando el dato de la carrera. Pero aquí hago algo diferente, hago un apuntador a persona, pero le pongo un objeto de tipo estudiante, como lo que ahorita vimos. Y fíjate lo que hace el muestra datos. El muestra datos está mostrando Renato, edad 19, pero no está mostrando ITC. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no usó el muestra datos de estudiante, usó el muestra datos de persona. O sea, el muestra datos de la clase de la cual está definido el apuntador. Al almacenar un objeto de la clase derivada en un apuntador de la clase base, o sea, de la clase derivada que es estudiante en un apuntador de la clase base que es persona, el objeto se comporta como si fuera de la clase base, por eso ejecutó el muestra datos de la clase persona. O sea, la funcionalidad depende del tipo del apuntador y no del tipo del objeto. Entonces, como el apuntador es un objeto de la clase persona, solo se puede hacer referencia a los datos y los métodos que se heredan de la clase persona. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, para eso existen las funciones virtuales. Y aquí tengo un ejemplo. Tengo la clase figura, que es una clase base, y tengo clases hijas, rectángulo, triángulo y círculo. Son clases derivadas de la clase figura. Supón que tenemos una aplicación que permite dibujar figuras, donde dibujo rectángulos, triángulos, círculos. Estaría excelente que en la aplicación yo pudiera tener una lista de figuras, mezclados de cualquier tipo de figuras, y llamar el método print de cada uno de los objetos. Así no tengo que saber de qué tipo es, a todos les digo print y todos se muestran. Sería útil que al llamar el print, cada elemento se muestre como corresponde a su tipo de objeto. De acuerdo con lo que vimos en el ejemplo de la clase persona y estudiante, si hacemos un arreglo de objetos de tipo figura y ponemos ahí todas las figuras, solo las podemos tratar como figuras, no como rectángulos, círculos y triángulos. Entonces no sería posible que cada figura llamara a su propio print. Ok, para esto existen las funciones virtuales, y fíjate, al usar una función virtual, el tipo del objeto al que apuntas y no el del apuntador es el que determina cuál versión de la función va a utilizar, la de la clase base o la de la clase derivada. Entonces el formato para indicar que una función es virtual es colocar la palabra virtual antes del encabezado de la función adentro de la clase base. O sea, en la clase persona voy a ir a poner esto.
Entonces, fíjense, agarré el ejemplo, el mismito ejemplo. Lo único que hice fue cambiarle en la clase padre, agregué la palabra virtual, en la clase persona. Y entonces, cuando vuelvo a correr, al momento de mostrar el dato del estudiante, ahora sí ejecutó el muestra datos de estudiante. Voy a regresar tantito. Aquí tengo el ejemplo. La única diferencia es que en la clase padre, aquí, donde dice muestra datos, aquí le puse virtual. Entonces, este es el muestra datos de la clase padre. Este es el muestra datos de los estudiantes y en nuestro ejemplo solo tengo personas y estudiantes. Entonces, aquí, cuando yo no le había puesto virtual, no salía la carrera del estudiante. Pero una vez que agregué esto, ahora sí muestra la carrera del estudiante. Entonces, es importante para que se dé el polimorfismo que la clase padre tenga como virtual los métodos que se redefinen en la clase hijo. Aquí hay otro ejemplo. Fíjate, tengo la clase estudiante, maestro y tengo un arreglo de 6 apuntadores a objeto de tipo persona. Ahora, en cada una de las casillas estoy colocando objetos de diferentes clases, ¿sí? Aquí están los diferentes objetos. Entonces, cuando yo hago un for para toda esa cantidad de datos y lo muestro con el muestra datos, aquí este es el signo de número y entonces en la casilla 0 está Rosa que tiene 8 años y es persona. En la casilla 1 está Juan que tiene 25 años y es ISD, es estudiante, por eso me muestra la carrera. Y en la casilla 2 hay un maestro, por eso me muestra en qué departamento trabaja y así con los demás. Entonces, esto es a lo que se llama polimorfismo, que uso el mismo nombre de función, pero cada objeto responde de acuerdo con el tipo de objeto de que se trata, usando el método muestra datos que le corresponde. Como puedes ver en los ejemplos, al declarar una función virtual, la función a la que se llama depende del tipo del objeto, no del tipo del apuntador. Esto sucede así gracias a algo que se llama enlace tardío o dynamic binding, que ocurre cuando se hacen las funciones virtuales. Algo importante es que si se llama una función virtual utilizando un objeto que no es apuntador, se va a llamar al de la clase padre. Para que el polimorfismo funcione en C++, tienes que utilizar variables de tipo apuntador. Entonces, polimorfismo se refiere al hecho de que se llame el mismo método para diferentes objetos y cada objeto ejecuta el método que le corresponde, o sea, el método de la clase con la cual fue creado.